Todos los días, a la misma hora, la plaza central de la ciudad se llenaba de gente. Ejecutivos con trajes impecables caminaban apresurados hacia sus oficinas. Jóvenes con auriculares pasaban sin mirar a nadie. Y turistas se detenían a tomar fotos de la fuente que adornaba el lugar. Entre todo ese bullicio, siempre estaba él, un hombre sucio, de cabello enmarañado y barba descuidada, sentado en el mismo banco, con una lata oxidada frente a sus pies. Nadie sabía su nombre. Algunos lo llamaban el mendigo de la plaza, otros simplemente lo ignoraban. El mendigo parecía invisible para la mayoría, pero no lo era. Lo veían, sí, y lo juzgaban. Muchas veces escuchaba los murmullos a sus espaldas. ¡Qué asco! Seguro está borracho. Ahí está otra vez ese parásito. Deberían sacarlo de aquí. Afea la ciudad. Cada palabra era como una piedra lanzada en su dirección, pero él permanecía en silencio, con la mirada baja, como si se hubiera resignado a ser parte del mobiliario urbano. Sin embargo, había algo extraño en ese hombre. Nunca pedía dinero con insistencia, nunca perseguía a nadie. Solo estaba allí, sentado, observando, escuchando. Algunos decían que estaba loco, porque lo veían escribir en pedazos de papel arrugados que guardaba en un bolsillo interior de su chaqueta raída. Nadie sabía qué escribía. Nadie se tomaba la molestia de preguntarle. Excepto ella. Lucía era una joven de 24 años que trabajaba en una cafetería cercana. Cada mañana, cuando salía de su turno, pasaba frente al mendigo. A diferencia de los demás, no desviaba la mirada. Un día, mientras sostenía en sus manos un trozo de pan que le había sobrado del desayuno, se detuvo frente a él. «Tome, señor, no es mucho, pero le servirá». El mendigo levantó la vista. Sus ojos, cansados pero intensos, la observaron en silencio. Luego asintió y tomó el pan con una leve inclinación de cabeza. «Gracias». Lucía sonrió y siguió su camino. No lo sabía aún, pero ese gesto simple era el inicio de algo que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la ciudad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lucía siempre encontraba la forma de llevarle algo, una manzana, un café, un sándwich. El mendigo nunca pedía, pero siempre agradecía. A veces, ella intentaba entablar conversación. «¿Cómo se llama?», preguntó un día. Él tardó en responder. «Alberto». Ese fue todo el intercambio. Pero para Lucía, ese nombre bastaba. Desde entonces, dejó de verlo como un desconocido y empezó a pensar en él como una persona. El resto del mundo seguía tratándolo con desprecio. Un ejecutivo una vez lo empujó al pasar, diciéndole que se quitara del camino. Un grupo de adolescentes le lanzó restos de comida entre risas. Un guardia de seguridad intentó sacarlo de la plaza más de una vez, pero Alberto siempre volvía al mismo banco, con la misma lata oxidada a sus pies. Lo que nadie sabía era que Alberto guardaba un secreto tan grande que, de ser revelado, pondría la ciudad entera de cabeza. Una noche de invierno, mientras el viento helado recorría las calles vacías, Alberto se arropó con cartones en un rincón de la plaza. Tenía frío, hambre y un cansancio profundo, pero no cerraba los ojos. Escribía en uno de sus papeles arrugados con un lápiz diminuto. Lucía apareció de pronto, con un abrigo viejo y una bufanda. «¿Por qué no va a un refugio? Aquí se va a enfermar». Alberto levantó la mirada, serio. «Los refugios no siempre son seguros, y además, aquí tengo lo que necesito». Silencio. Lucía suspiró y le tendió un termo con café caliente. «Por lo menos beba esto». Alberto lo tomó y por primera vez en mucho tiempo esbozó una leve sonrisa. Esa noche, Lucía se fue pensando que había algo raro en aquel hombre. No se comportaba como los demás indigentes. Había una dignidad en su manera de hablar, una serenidad en su mirada. Los años pasaron. Alberto seguía en la plaza, observando, escuchando, escribiendo. Muchos pensaban que había perdido la razón, pero un día todo cambió. Un teatro de la ciudad anunció un evento especial, una conferencia gratuita sobre la verdadera riqueza. Nadie sabía quién la organizaba. La curiosidad atrajo a cientos de personas, incluidos empresarios, políticos y periodistas. Cuando el presentador anunció al invitado, el público quedó boquiabierto.
Del lado del escenario apareció Alberto, ya no con harapos, sino con un traje impecable, afeitado y con el cabello peinado hacia atrás. Lucía, entre la multitud, apenas podía creer lo que veía. El mendigo de la plaza era en realidad un magnate multimillonario. Las cámaras destellaron, los murmullos recorrieron la sala. Alberto se paró en el centro del escenario y habló con voz firme. Durante 5 años viví en las calles de esta ciudad. Nadie me reconoció, nadie sospechó quién era en realidad. Lo hice porque quería ver la verdad. Quería saber cómo tratamos a quienes creemos que no valen nada. Y lo que vi me rompió el corazón. El público estaba atónito. Fui humillado, insultado, ignorado, pero también recibí un gesto de bondad. Una joven que no tenía mucho me dio de lo poco que tenía. Ella fue la única que me vio como persona. Su nombre es Lucía. Lucía sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. El corazón le latía con fuerza. Hoy quiero decirles que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en humanidad, continuó Alberto, y que de ahora en adelante dedicaré mi fortuna a ayudar a los olvidados. El teatro estalló en aplausos, pero también en murmuraciones. Algunos lo celebraban, otros lo criticaban. Para muchos, Alberto había pasado de ser invisible a convertirse en un espejo incómodo. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noticias no hablaban de otra cosa. Unos lo llamaban héroe, otros farsante. Los empresarios lo veían como una amenaza, los pobres como una esperanza. Alberto no perdió el tiempo. Fundó la Casa de Rosa, un refugio para personas sin hogar. Lo llamó así en honor a una anciana con la que había compartido la calle, que murió de frío un invierno. Lucía se convirtió en la directora del proyecto, sirvió comida, organizó camas, escuchó historias. Allí conoció a Miguel, un joven atrapado en la adicción, al que convenció de iniciar un proceso de rehabilitación. Pero no todos estaban contentos. Algunos empresarios poderosos comenzaron a atacarlo. Lo acusaron de evadir impuestos, de montar un espectáculo mediático. Incluso provocaron un incendio en el refugio. Alberto no se detuvo. Enfrentó juicios, críticas y amenazas, siempre con la misma serenidad, siempre con la misma convicción. Y entonces llegó el día de la gran confesión. Frente a un auditorio lleno, Alberto habló con voz grave. Muchos creen que hice este experimento solo por curiosidad. No es cierto. Lo hice porque necesitaba pagar una deuda. Una noche, hace años, atropellé a un hombre sin hogar. No murió, pero lo dejé tirado. Desde entonces no encontré paz. Mi penitencia fue vivir lo que él vivía. Un silencio helado recorrió la sala. No fue solo un experimento, fue castigo y fue redención. Alberto bajó la mirada. El público estaba dividido entre la indignación y la admiración. Lucía subió al escenario, se paró a su lado y tomó su mano. Todos cometemos errores, dijo ella. Lo importante es lo que hacemos después. El auditorio se llenó de aplausos, pero Alberto sabía que su pasado aún lo perseguía. Meses después, mientras revisaba papeles en su oficina, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una carta que decía: no todos olvidamos lo que hiciste aquella noche. Tu penitencia no borra tu pecado. Pronto sabrás de nosotros. Alberto guardó silencio, dobló la carta y la quemó en la chimenea. Pero en sus ojos había un brillo inquietante. El pasado no había terminado con él. Alberto sabía que esa carta no era una simple amenaza. Desde el día en que confesó públicamente su pecado, había despertado heridas que nunca cerrarían del todo. El hombre al que atropelló seguía vivo, pero detrás de él había familiares, amigos, personas que nunca aceptarían su arrepentimiento. Aún así, Alberto decidió seguir adelante. La Casa de Rosa prosperaba. Lo que comenzó como un refugio se transformó en una red de centros de ayuda repartidos por toda la ciudad. Personas sin hogar encontraban cama, comida y atención médica. Jóvenes como Miguel, que una vez fueron víctimas de la calle, ahora trabajaban allí como voluntarios. Miguel, en particular, había cambiado. Su rostro, antes marcado por la desesperación, ahora mostraba determinación. En un discurso improvisado frente a un grupo de recién llegados,
dijo. Yo estaba perdido, nadie creía en mí, pero aquí me dieron una oportunidad. Si yo pude levantarme, ustedes también pueden. Las palabras de Miguel emocionaron a Lucía. Había valido la pena no rendirse con él. No todos compartían esa emoción. La élite económica seguía viéndolo como un enemigo. Los rumores decían que algunos habían formado una especie de alianza secreta para detenerlo. Entre ellos estaba Eduardo Velázquez, el empresario que más lo despreciaba. Eduardo no soportaba que un hombre como Alberto, a quien consideraba un traidor de clase, expusiera las miserias de la ciudad. En un evento privado, frente a otros magnates, lo dijo sin rodeos. Ese mendigo disfrazado de héroe nos está arruinando. Si no lo frenamos, todos terminaremos bajo su sombra. Los demás asintieron. Comenzaron a planear nuevas formas de desacreditarlo. Una noche, mientras Alberto regresaba de una reunión, un coche oscuro lo siguió por varias calles. Finalmente se emparejó y una voz salió desde la ventanilla. Deja de jugar a ser salvador, o la próxima vez no habrá advertencias. El vehículo aceleró y desapareció en la oscuridad. Alberto no dijo nada a Lucía. No quería preocuparla, pero en su interior comprendió que su lucha iba más allá de la pobreza. Se había convertido en un blanco para los poderosos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un juez aceptó reabrir un caso en su contra, impulsado por los mismos empresarios. Lo acusaban de fraude y lavado de dinero. Durante el juicio presentaron documentos falsificados que lo hacían ver como un criminal. Lucía lo acompañó cada día. A veces lo encontraba sentado en silencio, con las manos entrelazadas. ¿Tiene miedo?, le preguntó una vez. Sí, Lucía, pero no por mí. Temo que, si me destruyen, también destruyan lo que hemos construido. El juicio duró semanas. La ciudad entera estaba pendiente. Finalmente, el juez dictó sentencia. Las pruebas presentadas carecen de validez. Declaró inocente al señor Alberto Salazar. El público aplaudió, pero Alberto no celebró. Sabía que aquello era solo una batalla ganada en una guerra más larga. Mientras tanto, Lucía seguía trabajando incansablemente. Se convirtió en la cara visible de la fundación. Su sencillez y entrega inspiraban confianza. Muchos donantes se acercaban no por Alberto, sino por ella. Un periodista le preguntó en una entrevista, ¿qué significa para usted todo esto? Lucía respondió sin dudar. Significa que una pequeña acción puede cambiarlo todo. Yo solo ofrecí pan a un hombre en la calle. Y ese gesto desencadenó algo mucho más grande. Sus palabras se viralizaron. Millones compartieron el video, diciendo que la bondad de Lucía era un ejemplo para el mundo. Un día, Alberto reunió a su equipo y anunció un nuevo proyecto: transformar un edificio abandonado en un centro comunitario gigante con escuela, comedor y clínica gratuita. Lo llamaremos el Hogar de Esperanza, dijo. El anuncio generó entusiasmo, pero también despertó más odio en sus enemigos. Eduardo Velázquez reunió a varios empresarios y exclamó furioso: «No podemos permitir que nos opaque de esta manera. Ese hombre tiene que caer». Lo que Eduardo no sabía era que uno de sus hombres de confianza, cansado de sus abusos, filtró información a Alberto. Así se enteró de que planeaban sabotear la construcción. Alberto reaccionó rápido. Reforzó la seguridad y contrató a un equipo legal para anticipar demandas falsas. Gracias a eso, el proyecto salió adelante. La inauguración de El Hogar de Esperanza fue un evento histórico. Miles asistieron. Alberto habló con voz firme. Aquí no solo damos comida y techo, aquí devolvemos dignidad, porque nadie merece ser invisible. El público lo ovacionó. Eduardo, viendo la transmisión por televisión, apretó los puños con rabia. Esa misma noche, Alberto regresó a la plaza donde todo comenzó. Se sentó en el banco que había sido su hogar durante años. Observó la fuente, escuchó las risas de los niños y los pasos de los transeúntes. Ya no era invisible, pero en su interior seguía sintiéndose aquel hombre que escribía en papeles arrugados bajo el frío. Lucía llegó poco después y se sentó a su lado. ¿En qué piensa?, preguntó. En que todo esto empezó con un trozo de pan y en que aún queda mucho por hacer. Lucía sonrió. Lo haremos juntos.
Un mes después, mientras revisaba documentos en su oficina, Alberto encontró otro sobre sin remitente. Dentro había una segunda carta. Crees que te has redimido, pero no puedes huir del pasado. Estamos más cerca de lo que imaginas. Alberto cerró los ojos. Sabía que aquellas palabras no eran solo amenazas. Había despertado fuerzas que no se detendrían fácilmente. Aún así, levantó la cabeza y murmuró para sí mismo: que vengan. No dejaré que el miedo me haga invisible otra vez. Y con esa determinación, salió de la oficina rumbo a el Hogar de Esperanza, donde cientos de personas lo esperaban. La lucha no había terminado, pero Alberto ya no estaba solo.